a grabar. Bueno, entonces arrancamos. Como les decía recién, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto en las dos clases anteriores del tema de vibraciones. Habíamos visto lo que era la vibración libre, para comenzar explicando a qué se refería el tema, el concepto básico y que se mantiene a lo largo de todo el capítulo es, digamos, la definición de vibración. Y la definición de vibración la obtenemos a partir de considerar un cuerpo. Recuerden que esto es un modelo dinámico que nos explica a nosotros el tema, nos va a servir para explicar el tema vibración, y que lo representábamos como a nuestro cuerpo, que estaba sometido a una vibración a través de una rigidez, de un resorte y de una masa M. Entonces, ese cuerpo en una posición de equilibrio estático, que la llamamos cero, comienza a oscilar, ya sea bien porque nosotros lo sacamos de su posición de equilibrio y luego lo soltamos, o bien porque hay fuerzas perturbadoras exteriores que ocasionan este movimiento. La definición de vibración se refiere casualmente al movimiento alternativo de este modelo dinámico. Reitero el concepto, no perdamos nunca de vista que es un sólido rígido alrededor de un punto de equilibrio estático llamado cero o como ustedes quieran. Entonces, esa alternancia nos da la vibración. Y el otro concepto importante era que estudiábamos nosotros la vibración con un solo de grado de libertad, por lo que íbamos a ver estos desplazamientos en un solo sentido, que era el vertical, y lo habíamos designado con el eje de las X, digamos, ¿no? Por lo que las ecuaciones o que nos van a explicar a nosotros el comportamiento de el sistema masa-resorte iba a venir expresada en función de esta variable. Es decir, íbamos a encontrar que la variable de las ecuaciones diferenciales que explican el fenómeno en estudio iban a venir con la variable X, que era la variable X, reitero, es el desplazamiento del cuerpo alrededor de su punto de equilibrio. De ahí habíamos distinguido o diferenciado dos tipos de vibraciones. La libre, que era esta que está en la filmina en la parte izquierda, digamos, la superior, con el círculo rojo, y que decíamos que se obtenía, reitero este concepto, aplicándole una fuerza al sistema masa-resorte y dejándolo oscilar libremente alrededor de su punto de equilibrio. La ecuación que nos expresaba este fenómeno era una ecuación diferencial ordinaria, que además le llamábamos homogénea, en razón de que estaba igualada a cero.
el exponente de nuestra variable era la derivada segunda, por lo tanto era una ecuación de segundo grado. La solución de esta ecuación admitía esto que está recuadrado acá abajo, o sea que x era igual a A por x1 más b por x2, siendo x1 y x2 las dos soluciones propuestas. O sea, una era senoidal y la otra cosenoidal. Como la vibración era libre y no había amortiguamiento, habíamos visto que la misma iba a permanecer constante si identificábamos en un sistema de coordenadas en ejes X, reitero que es nuestra variable, y T, la vibración, al no poseer amortiguamiento, sacado el cuerpo de su posición de equilibrio, el mismo quedaba vibrando en forma permanente. Por lo tanto, las amplitudes se repetían en tiempos iguales. ¿Por qué? Porque no hay amortiguamiento. Y el sistema quedaba vibrando indefinidamente a lo largo de lo que era el eje de los tiempos o la variable de la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Porque la ecuación diferencial, como ustedes la están viendo acá arriba, la que está recuadrada, es la derivada segunda del espacio que recorre el tiempo, recorre el cuerpo con respecto al tiempo dos veces. Para darle esta forma de ecuación diferencial homogénea y para que esta ecuación admita la solución esta que está recuadrada más abajo, o sea, A seno de P por T más B coseno de P por T, era necesario modificarla, ¿no? Entonces, como la solución que nosotros estábamos proponiendo era en función de, a ver, esperen un minutito, eran en función de la solución propuesta más arriba, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queríamos decir es que para darle esa forma, porque habíamos partido del segundo principio de Newton, es decir, que la suma de las fuerzas es igual al producto de la masa de las aceleraciones, dividíamos por m ambos miembros y definíamos la variable pulsación p cuadrado como el cociente entre K y M. K es la rigidez del resorte, que representa la deformación de nuestro cuerpo, y M es su masa. Entonces, ahí aparecía el P cuadrado. Luego, vimos el mismo caso de la vibración libre, pero le agregamos el hecho de que era forzada. Y el hecho de forzar la vibración lo explicábamos a través de una función periódica que se repetía en forma periódica, valga la redundancia, cada omega t en el tiempo, ¿no es cierto? Eso nos estaba dando la pulsación, que tenía un valor máximo, P sub m, por el seno de omega t. Entonces, esto decíamos que era una vibración forzada. El sistema o el modelo dinámico era exactamente el mismo, nada más que ahora la fuerza P era una fuerza periódica que actuaba cada omega t con su frecuencia, ¿no es cierto? Si hacíamos el diagrama del cuerpo libre, que es el que está, el que estoy subrayando o ahí colocándole el círculo, se puede ver de que la ecuación que nos explicaba este fenómeno
ya pasaba a ser una ecuación diferencial, ya no era homogénea, sino con segundo miembro distinto al cero, y es a donde aparecía o se mostraba la fuerza periódica. A esta fuerza la habíamos llamado nosotros la fuerza de excitación o fuerza que nos estaba provocando o forzando ese movimiento. El análisis matemático nos explica y nos dice de que la solución de esta ecuación diferencial ya completa de segundo grado era una combinación lineal de la homogénea asociada, o sea, de la anterior, más una solución particular que tenía que ver con la aparición o la aplicación de esa fuerza que nos estaba forzando la vibración. El concepto de rozamiento o amortiguamiento era exactamente igual al caso de vibración libre. Es decir, que esta vibración se mantiene en valores y en frecuencia durante el tiempo. ¿Por qué? Reitero este concepto porque no tenemos ningún tipo de rozamiento o amortiguamiento, si queremos así llamarle. Entonces, si graficábamos esta solución, veíamos que se componía de dos partes, de lo que era una vibración libre, los dos primeros miembros del segundo término de la solución, o sea, seno y coseno, pero aparecía, acá cobraba importancia, la periodicidad de la fuerza exterior que nos estaba forzando a nosotros, al cuerpo, a vibrar. Entonces, si lo graficábamos, íbamos a tener la suma de dos funciones periódicas, como son el seno y el coseno, con la misma frecuencia, P por T, porque tenía que ver con las características propias de nuestro sistema, masa-resorte o nuestro cuerpo rígido, a la que había que sumarle la vibración forzada. Entonces, esa vibración nos daba a nosotros como resultado esto que yo estoy marcando en azul, que es la suma de las tres funciones. La homogénea asociada, esta asociada, más la particular. Y esta gráfica que ustedes pueden ver, en donde las amplitudes son diferentes a medida que transcurre el tiempo, porque esta amplitud es completamente distinta a esta, es distinta a esta, y así sucesivamente, obedece a que las frecuencias de una y otra son distintas. Al decir frecuencias de una y otra me refiero al de la fuerza perturbadora o de excitación y la respuesta de nuestro sistema, que es la homogénea asociada. Es decir, las dos primeras nos están diciendo cómo no va a responder el sistema cuando es excitado a través de la fuerza perturbadora. Luego, haciendo un análisis algebraico en función de trabajar las variables que entraban en juego, habíamos definido lo que era el factor de amplificación como el cociente entre la fuerza máxima que estaba actuando dividida la rigidez de nuestro sistema sobre 1 menos omega sobre P al cuadrado, sabiendo de que P, reitero, era K sobre M.
Entonces, la amplitud máxima, que es X, la amplitud máxima, que es X, nos dice que queda en función, o como una función de la fuerza máxima perturbadora, y nos queda también en función de las condiciones propias de nuestro cuerpo, omega, o sea, cómo responde nuestro cuerpo, que es P, y la frecuencia perturbadora. Entonces, al expresarla de esta manera como un cociente entre la frecuencia perturbadora y la propia o natural del sistema, veíamos que si omega era igual a P, es decir, si la frecuencia perturbadora era o coincidía o era igual que la frecuencia natural, veíamos que la amplitud se hacía infinito, porque nos quedaba 1 menos 1, o sea, un cociente dividido 0, entonces la amplitud se hacía infinito. Lo que nos está dando ya de importante o de importancia el concepto de que teníamos que tener cuidado si la frecuencia de la fuerza exterior era igual o similar a la natural del sistema, porque en esos casos las amplitudes iban a ser máximos y se iban a ser infinitos. Este caso, cuando la amplitud máxima se hace infinito, se le llama el caso de resonancia. Matemáticamente, reitero, nos dice que es infinito, pero en la realidad los sistemas no vibran, no tienen amplitudes igual a infinito, porque cualquier sistema, por más elástico que sea, presenta rozamiento. Por lo tanto, los valores de las amplitudes máximas son limitados. Nada más que el concepto importante y necesario a tener en cuenta es saber que si la frecuencia de resonancia es igual a la natural del sistema, perdón, la frecuencia de la fuerza perturbadora es igual a la natural del sistema, nuestro sistema entra en resonancia. ¿Y qué significa que el sistema entra en resonancia? De que las amplitudes de las oscilaciones o la respuesta que nos presenta nuestro cuerpo a la vibración van a ser infinitas. Dante. Entonces, sí. No, lo que estaba viendo justo el grafiquito que está muy bueno, aclararle porque seguramente que en los libros lo van a encontrar. Ahí estaba viendo en el gráfico que hiciste de donde están las ondas, a la derecha arriba. Veo que dice oscilaciones con omega n y omega f, que aclararle que en algunos libros van a encontrar que el omega n, que es la frecuencia natural, es el P, y que nosotros lo hemos llamado nosotros acá en la teoría nuestra, ¿no? Y que el omega f sería la frecuencia perturbadora. Exacto. Que P es lo mismo que omega n y que omega f sería el omega de la fuerza perturbadora. Bien, muy bien la aclaración. Gracias, Inge. Frecuencia perturbadora. Entonces, el omega n es lo que nosotros llamamos P, que es la frecuencia natural, que tiene que ver con el K sobre M, y el omega F, que es la de la perturbadora, es lo que nosotros llamamos omega. Pero el concepto es exactamente lo mismo. Exacto. La frecuencia de la perturbadora es igual a la natural del sistema, el cuerpo entra en resonancia. ¿Y a qué le llamamos resonancia? A este hecho, de que la amplitud se hace infinito. ¿Por qué? Porque tanto el sistema libre como forzado, vistos hasta el momento, no poseen amortiguamiento, o dicho de otra manera, en física, no poseen rozamiento. Al no existir rozamiento, el sistema queda vibrando en forma libre y continua por un tiempo indefinido, infinito, digamos. Las amplitudes se repiten en el tiempo. El otro tema
que hay que agregarle, que lo colocamos ahora como inicio de la clase, es la vibración libre, pero la vamos a ver amortiguada. Es decir, fíjense que el modelo dinámico, este que estamos viendo acá, el modelo dinámico, ya presenta algún tipo de variaciones. Es decir, tiene otros elementos que son nuevos. Seguimos hablando de nuestro sistema o nuestro cuerpo, de definirlo a través de una constante de resorte, una fuerza elástica o recuperadora, nuestra masa M, que representa la masa del cuerpo, y aparece el tema del amortiguador. El tema del amortiguador como hecho de poner en circunstancia o énfasis, ya sea el rozamiento que puede tener el cuerpo con el aire, o bien porque adrede se le ha agregado un sistema para que las vibraciones puedan ser acotadas y limitadas según las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces, ese es el caso de la vibración libre, pero amortiguada. Volvemos fíjense, a repetir, ¿por qué decimos libre? Porque es necesario aplicarle una fuerza para sacarla de su posición de equilibrio. Y luego la vamos a dejar que oscile libremente. Como tiene un amortiguador, obviamente a medida que el tiempo transcurre, las amplitudes tienen que ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque está amortiguado. Pero ya vamos a analizarlo bien detenidamente estos casos para hacer las consideraciones que se merecen. Bien, cuando empezamos a ver en el capítulo 4, dinámica de la partícula, y veíamos que la fuerza era el factor determinante o el nombre y el apellido que le dábamos al capítulo de dinámica, porque sin ella no podríamos hacer las consideraciones del estudio de un cuerpo en movimiento. Habíamos visto que la fuerza podía ser función de la posición y habíamos dicho también que podría ser función de la velocidad y bueno, y habíamos dicho del tiempo. Ya vimos cómo al ser función de una posición, la fuerza derivaba de un gradiente, de un potencial, y por lo tanto se podía expresar como la diferencia que existía cuando la fuerza depende de la posición entre dos puntos, un punto inicial y un punto final, o una posición final y otra posición inicial. Y aparecían ahí los conceptos de energía potencial y energía cinética. Veamos el otro tema que aparece ahora y lo van a poder analizar bien, y que es cuando la fuerza es una función de la velocidad. Para este caso vamos a hacer las simplificaciones que corresponden, que son las que nos van a restringir o nos van a limitar el estudio de una vibración libre amortiguada. De la misma manera que decíamos que las vibraciones que íbamos a estudiar en todo este capítulo tenían un solo grado de libertad, también vamos a decir de que la fuerza, que es función de la velocidad, es en general cualquier fuerza, al ser función de una velocidad, viene expresada con un exponente n. Este exponente n tiene que ver con la capacidad de amortiguamiento que tiene esta fuerza. Nuestro estudio se va a referir a fuerzas en función de la velocidad, pero con n igual a 1.
Es decir, que el exponente de la proporcionalidad que va a existir entre fuerza y velocidad va a ser igual a 1. Esto quiere decir que hay linealidad o proporción lineal o directamente proporcional porque n es igual a 1. Que es el caso de los amortiguamientos que tienen mayor aplicación en la ingeniería, como son los amortiguamientos viscosos. ¿Qué significa? Que acá puede haber aire en el amortiguador o bien un fluido o aceite. ¿Cómo expresamos entonces esta fuerza en función de la velocidad? De esta manera. La fuerza de amortiguamiento, fíjense, es proporcional a la velocidad. Como X es nuestra variable, la posición del cuerpo, esto no tenemos que perderlo de vista nunca, porque la posición del cuerpo es la que a nosotros nos interesa, porque en función de esto nos va a dar el orden o la magnitud de la vibración. Entonces lo expresamos. F sub A por la A de amortiguamiento es igual a C por la derivada de X con respecto a T, que no es otra cosa que poner B. O sea, en definitiva podemos poner que la fuerza de amortiguamiento es C por B. Pero como tenemos que resolver o vamos a aplicar la ecuación diferencial para poder explicarlo al fenómeno de la vibración libre amortiguada, la ponemos como la derivada del espacio con respecto al tiempo. Por lo que el diagrama del sólido libre o del sólido rígido, habíamos visto que para la vibración libre era la fuerza recuperadora o fuerza del resorte o fuerza elástica, K por el delta estático más el X es porque sacamos o perturbamos el sistema para que comience a vibrar, pues puedo venir con un martillo, por así decirlo, y asestarle un golpe a la masa, un solo golpe, y el sistema va a comenzar a oscilar. Entonces, al comenzar a oscilar o vibrar alrededor de un punto de equilibrio, por la definición de vibración, va a aparecer la fuerza recuperadora que vale K por el delta estático, reitero, más el X, el apartamiento que hemos hecho nosotros de la posición de equilibrio de la masa. Sigue actuando el peso W por la fuerza gravitatoria, o sea, eso no queda de lado nunca. Y fíjense, aparece la fuerza de amortiguamiento, que en este caso la hemos supuesto para arriba. Si la hemos supuesto para arriba, significa que el cuerpo se desliza o se está desplazando para abajo, tal como lo mostramos en la figura. Porque en definitiva lo que estamos representando con el amortiguador son fuerzas de rozamiento o fuerzas que se oponen al movimiento. El amortiguamiento y el rozamiento desde este punto de vista no tiene ninguna diferencia para hacer el análisis del sólido rígido. Es decir, se va a oponer siempre al movimiento. Obviamente, si consideramos un instante posterior, la fuerza de amortiguamiento podrá tener la dirección descendente, significa que el cuerpo está ascendiendo, ¿no? Eso es absolutamente arbitrario. Pero bueno, en función de las consideraciones que nosotros estamos haciendo, vamos a tomar este caso. Entonces, la fuerza de amortiguamiento va para arriba, el peso va para abajo, o sea que la fuerza de amortiguamiento tiene la misma dirección que la fuerza recuperadora y elástica. Entonces lo estamos viendo acá.
en esta ecuación. ¿En qué varía? Recuerden, la suma de las fuerzas es igual a las masas por aceleraciones. Acá tenemos m por a la derecha del signo igual, la aceleración como la derivada segunda, y de este lado tenemos la suma de las fuerzas. Tenemos W, el peso, la fuerza recuperadora, K por delta estático más el K por X, menos la fuerza viscosa o de amortiguamiento, o sí, llamémosle de amortiguamiento, no le llamemos de rozamiento porque puede dar lugar a duda. Entonces llamémosle menos la fuerza de amortiguamiento. Bueno, operando hacemos lo mismo. Recuerden que el K por el delta estático es el W, es lo que se deforma el resorte, lo vimos en la primera clase cuando le he colgado el peso. O sea que esto se va a simplificar, me va a quedar menos el K por el X, menos C por B, o sea, por la derivada de X con respecto al tiempo, es igual a M por la derivada segunda de X con respecto al tiempo 2 veces. Utilizando el pasaje término, nos queda que la masa por la aceleración, y pasamos estas dos que están con signo negativo, que es la fuerza del resorte o elástica y la fuerza de amortiguamiento o fuerza viscosa, nos queda la ecuación de segundo grado, fíjense, también es homogénea, pero acá ya le agregamos otro término. ¿Qué diferencia hay entre esta ecuación? ¿Qué diferencia hay? Lo quiero hacer razonar a ustedes entre esta ecuación y esta. La derivada segunda de X respecto a T dos veces más T cuadrado por X igual a 0. Entre lo que es la vibración libre y la vibración, perdón, la vibración amortiguada, quiero. ¿Qué diferencia bien entre A y B? Los escucho. El término del medio en la A. O ¿Y sea, lo que cómo se sería llamaba? C, Bien. ¿Cómo se llamaba esta ecuación entonces? Tiene derivada segunda, derivada primero y sin derivar. ¿Cómo era? Ecuación diferencial homogénea y le falta el doble un apellido más. de segundo orden. Sí, segundo orden de acá y era completa, ¿no? Completa. Porque está al cuadrado, a la 1 y a la 0. ¿Está bien? O sea, está completa. Y esta no. La de vibración libre tiene la derivada segunda y directamente luego la variable X. Entonces, esta está completa. O sea, tiene derivada segunda, derivada primera y la variable sin derivar. Por lo tanto, la solución obviamente va a ser distinta. Al estar completa, la solución es distinta. Acá le admitía una solución x1 a coseno de omega t y x2 b seno de omega t. ¿Se acuerdan? Que lo vimos recién. Muy bien. Para no andar arrastrando toda la historia esta, de la derivada, de colocar la d al cuadrado y toda la historia, vamos a utilizar lo que habíamos dicho, ya lo mencionamos en algunas clases, en vez de poner derivada segunda, ponemos los dos puntos arriba de la variable, entonces nos queda m, en vez de poner la derivada segunda, ponemos x2 puntos, más c por x punto, que es esta, más k,
Acá hay algo que está mal. ¿Qué está mal acá? Esto. Está de más. Porque la diferencia entre m, a ver, la voy a escribir acá, derivada segunda de x con respecto de t dos veces, más c por la derivada de x con respecto de t, más k por x igual a 0, esta es la ecuación. Tiene que ser igual a esta. No sé por qué historia yo he puesto k sobre m ahí. Está mal eso. ¿Está bien? Corrijan, ¿no? No se queden con eso porque está mal. Es m x2 punto más c por x, o sea que esta ecuación nos va a quedar m x2 punto más c x punto más k por x igual a 0. Ahora sí. Bueno. ¿Vamos ahí? Entonces. Sí, profe. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser darle una forma para poder resolverla. Esta ecuación hay que darle una forma distinta. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos con la vibración libre, sin amortiguamiento. Si dividimos en m, ahora a ver si puedo borrar un poquito para escribirlo, eso vamos a escribir con otro color. Si dividimos por m nos va a quedar, acá lo hago al costado, x2 punto más c sobre m por x punto más k sobre m, este x es 2 puntos, más k sobre m por x igual a 0. ¿Está bien? No hemos hecho nada raro. Esto ya sabemos cuánto vale. Pues ya lo hemos definido. Esto es p cuadrado. Ahora vamos a definir esto. Lo vamos a sacar y vamos a decir, le vamos a dar un nombre, se va a llamar epsilon. Va a ser igual a c sobre 2m. Una nueva variable, porque algo ha cambiado. Le vamos a llamar epsilon. Y eso se llama, como dice acá, factor de amortiguamiento. Fíjense que esta C que está acá es la misma C que está acá. En definitiva, nos está diciendo qué capacidad de amortiguamiento tiene nuestra forma, tiene nuestra fuerza. Obviamente, para ser más grande, la fuerza de amortiguamiento va a ser mayor, recuerden, directamente proporcional. Para ser más chico, la fuerza de amortiguamiento va a ser más chica. Entonces, el factor de amortiguamiento lo vamos a designar con la letra epsilon y va a ser igual a C sobre 2M. Pero como nosotros tenemos C sobre M, acá, entonces vamos a poner que 2 epsilon es igual a C sobre M. ¿Por qué? Porque hay que reemplazar C sobre M. Entonces, nuestra ecuación adopta esta forma. X2 punto más 2 epsilon x punto, como hemos dividido por m, me queda p cuadrado por x igual a 0. Entonces, esta es la ecuación diferencial completa y homogénea de segundo grado. En donde aparece, ¿qué aparece?
esto, a diferencia de la vibración libre, que es la fuerza de amortiguamiento, a través del épsilon que hemos definido como factor de amortiguamiento. ¿Y por qué le llamamos factor de amortiguamiento? Porque está el coeficiente de amortiguamiento, que nos dice qué capacidad, en definitiva, si lo que tenemos en el amortiguador no es lo mismo tener aire a tener aceite, por así decirlo. El C es distinto. Por lo tanto, la fuerza de amortiguamiento va a ser distinta. Con el aire va a ser menor, con el aceite va a ser mayor. ¿Por qué? Porque C es distinto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Como está igualada a 0, va a haber que resolver la ecuación característica, que es esta. Si la ecuación característica de nuestra ecuación diferencial homogénea completa de segundo grado y toda la historia, nos queda como lambda cuadrado, porque está esto al cuadrado, fíjense, más 2 épsilon por lambda más p cuadrado igual a 0. O sea, esta es la ecuación que si nosotros sabemos, si encontramos las raíces de esta ecuación, lambda 1 y lambda 2, son las que van a satisfacer la ecuación que me describe mi sistema. Yo les reitero esto, me paro, nos detenemos, si quieren la discutimos, porque no quiero que se metan en el análisis algebraico y matemático, porque eso es tarea del análisis matemático 1 y del álgebra. Lo que nosotros buscamos con el ingeniero Caballero es que a ustedes les quede claro que la ecuación característica de una vibración libre amortiguada, una ecuación de segundo grado en lambda, y sus raíces, las raíces que van a verificar a la ecuación que me describe el fenómeno o al modelo dinámico, sus raíces son las que van a verificar la ecuación diferencial. Entonces, dicho esto, nos quedamos con la ecuación lambda cuadrado más 2 épsilon lambda más p cuadrado. Fíjense, es tan importante esta ecuación, que no desaparecen ni el épsilon ni el p. Porque obviamente, y aquí vuelvo y reitero, y voy a ser hasta cargoso, digamos, con esto, y lo vamos a hacer con el ingeniero Caballero cuando vean los problemas. Porque el épsilon tiene que ver con el factor de amortiguamiento. Sí, tiene que ver con el elemento amortiguador. Y el P, ya lo vimos, tiene que ver con la relación que existe entre la masa de nuestro cuerpo y su capacidad de vibrar, o su rigidez, o su capacidad mayor o menor para vibrar a través de una constante K. Entonces, cualquier solución que nosotros encontremos a esta ecuación característica, que nos va a verificar la ecuación diferencial de segundo grado, sus raíces deberán contener al menos estos valores, porque son los que nos explican nuestro modelo dinámico. Bueno, ¿qué hemos hecho acá? Ya ni sé, ni me acuerdo. Veamos. Está la ecuación acá característica. Es decir, lambda cuadrado más 2 épsilon lambda más p cuadrado es igual a 0. Bueno, esto se acuerdan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Que para poder encontrar las dos raíces era menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Se acuerdan de esto, no? Sí, profe. Bien. Y entonces, ¿acá qué pasaba?
¿Qué nos daba? ¿Cuál es el elemento más importante de esta fórmula? O sea, de encontrar las raíces lambda 1 y lambda 2, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. ¿Qué nos definía la forma o qué número o qué valor de las raíces lambda 1 nos daba aplicando la fórmula? ¿Cómo se llamaba esto? El b cuadrado menos 4ac. ¿Cómo se llama eso? Empieza con D. Bien, discriminante. Bien, ¿y qué pasaba acá? ¿Cómo podía ser el discriminante? 0, positivo, Espera un y 0 minuto. negativo daba un número complejo. El discriminante mayor que 0, ¿qué nos daba? Raíces reales. ¿Y qué más? Falta algo más. ¿No es así? Dos raíces reales distintas. Distinto. ¿Ah? Tienen que decir completo, chamo, están en tercer año. Si D es igual a 0, Una ¿cómo sola eran raíz. lambda 1 y lambda 2? Eran Acá iguales. me dice que lambda 1 es distinto a lambda 2. Acá me dice que Son iguales. son iguales. Bien. ¿Y si es menor que 0? Circuito de corriente continua. ¿O no? No, no era así. ¿Cómo era esto? Yo para confundirlo. ¿Qué pasaba si el discriminante era menor que 0? Ya lo han Son dicho. raíces Daba un complejas número complejo. conjugadas. Complejas conjugadas. Muy bien. No es circuito de corriente continua. Bien. Entonces, para poder analizar esto, es necesario tener en cuenta qué es lo que pasa con las raíces de la ecuación. Es decir, si el b cuadrado menos 4a por c es mayor que 0, vamos a tener dos raíces reales distintas. Si el b cuadrado menos 4a por c es igual a 0, son dos raíces reales e iguales. Y si es menor que 0, son dos raíces complejas y conjugadas. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ah? Entonces quiero que analicemos esto. A ver, lo veamos primero acá. Bueno, b cuadrado, perdón, b, esto es, a ver, a, esto lo nombro y paso de largo porque a es igual a 1, b, ¿a cuánto vale? ¿Cuánto vale b? 2 2 épsilon, ¿no es épsilon, cierto? ¿Y c? p al cuadrado. Bien. Y ahí es lo que aparece todo, reemplazando le va a quedar lambda 1 y 2 menos épsilon más menos raíz cuadrada de épsilon p cuadrado, etcétera, 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 y todo lo demás. Hay una definición para cuando se hace 0 el discriminante, que a ese valor, el que anula el radical, se le denomina amortiguamiento crítico. Y vale, es decir, si ustedes reemplazan el épsilon por lo que vale, recuerdan, épsilon es c sobre 2m, ¿recuerdan? Y p cuadrado es k sobre m. Bueno,
reemplazando, operando y qué sé yo, van a llegar al valor de que C, que hace cero el discriminante o el radical de epsilon cuadrado, se le denomina coeficiente de amortiguamiento crítico. C sub C vale 2. C sub C vale 2 MP. O sea, la masa del cuerpo y P, la relación entre la rigidez y la masa. Al valor que hace cero el radical se le denomina coeficiente de amortiguamiento crítico. Eso es para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque es un valor límite. Va a ser un valor límite, a partir del cual van a empezar a aparecer lo que viene a continuación. Bueno, acá lo que yo he puesto en la filmina anterior lo he expresado, no me acordaba. ¿Cuánto vale el epsilon? C sobre 2m. ¿Cuánto vale el p cuadrado? ¿Cuánto vale el p cuadrado? K sobre m. Y lo que vamos a hacer va a ser estudiar los casos en los que se presentan cada uno de ellos. Se van a presentar 3 casos. Para no perdernos de vista, si el discriminante es mayor que 0, significa de que C es mayor que C sub C. Es el primer caso. O sea, si lo queremos ver desde el punto de vista algebraico, si lambda 1 y lambda 2 son 2 raíces reales y distintas, es porque el coeficiente de amortiguamiento, fíjense, C, el que está actuando, este es el coeficiente de amortiguamiento, este C, es mayor a C sub C. Si este coeficiente C es mayor al coeficiente de amortiguamiento crítico, que es el que me hace cero, el radical, significa, o le vamos a llamar, amortiguamiento supercrítico. Amortiguamiento supercrítico. ¿Por qué supercrítico? Por este hecho. Vamos a poner otro color. Esto. C es mayor que C sub C. O sea, el coeficiente de amortiguamiento de nuestro elemento que amortigua la vibración es mayor que el crítico. Entonces se denomina amortiguamiento supercrítico. El hecho de que el amortiguamiento sea supercrítico nos lleva a la comparación de que C sobre 2m, que es epsilon, esto es más que obvio, ¿no? Es mayor que p cuadrado, o p, lo mismo. O sea que epsilon es mayor que p. Y el amortiguamiento es supercrítico. La solución que admite para un discriminante mayor que 0, es decir, que nos dé 2 raíces reales distintas, es que se expresa o se la puede expresar de esta manera, como la que está recuadrada acá arriba. Es decir, de que X es igual a sub 1 por E a la lambda 1T más A sub 2 por E a la lambda 2T.
como el discriminante es mayor que 0 y tenemos dos raíces reales y distintas, fíjense, acá aparece una raíz y otra raíz. Aparece lambda 1 y lambda 2. Esta ecuación, si ustedes la quieren graficar, no se corresponde o no responde, es lo mismo, a un movimiento vibratorio. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros la queremos graficar al caso de que el discriminante sea mayor que 0, tenemos el eje de los tiempos y el eje de las amplitudes u oscilaciones, porque nuestro sistema está vibrando, va a tener una función tal como esta. O sea, la respuesta de nuestro sistema, apartado de su condición para que comience a vibrar, nos dice de que es una exponencial decreciente y se mantiene así en un tiempo t, o es asintótica al eje de los tiempos. Por lo tanto, no es un movimiento vibratorio. ¿Y por qué no lo es? Porque nuestro sistema está tan amortiguado que no, una vez que lo apartamos de su posición y lo soltamos, en un tiempo infinito no pasa nunca por 0. ¿Por qué? Porque es asintótico. Si graficamos la ecuación X en función del tiempo, esto va a ser A sub 1 por E a la lambda 1t más A sub 2 por E a la lambda 2t. O sea, la respuesta del sistema es que apartado de su posición no llega nunca a la posición de equilibrio que le llamamos nosotros posición 0. Por lo tanto, reitero este concepto, no responde a un movimiento vibratorio. No responde a un movimiento vibratorio. Es decir, que los amortiguamientos supercríticos o fuertes, no se los puede estudiar como movimiento vibratorio. ¿Por qué? Porque el sistema no vibra. Es tan grande el coeficiente de amortiguamiento que el sistema no vibra. ¿Qué es lo que pasa si epsilon es igual a P? Si epsilon es igual a P, y volvemos a lo anterior, el discriminante es igual a 0 y habíamos dicho que aparecían dos raíces reales e iguales. ¿Por qué? Porque el discriminante era igual a 0. Si el discriminante es igual a 0, fíjense, lambda 1, lambda 2 es igual a menos epsilon. O sea que lambda 1 y lambda 2 son iguales. Y epsilon valía menos c sobre 2p. Bueno, reemplazando, haciendo las simplificaciones y todo, hay una coherencia matemática. Menos epsilon es igual a menos p. Si menos epsilon es igual a menos p, las dos raíces son iguales. La solución que adopta la ecuación es esta. La solución que adopta es es E a la menos epsilon t. Entonces, cuando nosotros queremos graficar este elemento, se dice de que cuando es así, es una exponencial decreciente y para un tiempo t, fíjense, si t es igual a 0, me queda
a mí directamente que la respuesta es 0. Tampoco es un movimiento vibratorio. ¿Por qué? Porque lo apartamos de su posición de equilibrio con X e inmediatamente llega a 0 y se clava ahí. Entonces, no es un movimiento vibratorio. Se le llama crítico. ¿Y por qué se le llama crítico? Porque a partir de allí, sí comienza a existir las vibraciones. Entonces, el amortiguamiento crítico es un estado, como lo dice acá, entre el supercrítico y el crítico. Es decir, si epsilon es mayor que P y epsilon es igual a P. Cuando sales de su posición de equilibrio llega a 0 y adquiere allí una velocidad, es decir, que nuestro sistema no vibra. ¿Mm? Pero sí nos sirve este valor porque a partir de ese valor nuestro sistema va a comenzar a oscilar. Por eso se le llama crítico. O sea, en el caso de que epsilon es igual a P, nuestro amortiguamiento se denomina crítico. ¿Queda claro entonces? Hasta ahí lo que tenemos. Para finalizar, y aquí pararíamos porque tendríamos todo en condiciones. ¿Qué pasa si epsilon es menor que P? Desde el punto, a ver, vamos a cambiar de color para que no nos quede. El discriminante era menor que 0, si epsilon vale menos P. Recuerden que esto estaba como epsilon cuadrado menos P cuadrado, ¿no? Más, menos y toda la historia esa. Eran dos raíces, me lo han dicho ustedes, complejos conjugados. Si tenemos dos raíces complejas conjugadas, esta es la solución que adquiere nuestra ecuación diferencial. A los números complejos, A más IB y A menos IB, se los puede expresar, en análisis matemático lo tienen que haber visto, se lo puede expresar como una serie de funciones cosenoidales y senoidales. De allí es que aparece esta forma, el seno de Q por T y el coseno de Q por T. Pero aparece precedida, y acá quiero que le presten atención, aparece precedida de este exponente, E a la menos epsilon por T. O sea que en definitiva me queda que la solución de la ecuación diferencial ordinaria, puesta, completa y homogénea, me queda que es E a la menos epsilon por T por A por el seno de algo más B por el coseno de algo. Esto lo vamos a discriminar y lo vamos a ver más detalladamente hacia adelante. Entonces, esta solución que trabajada un poco, se hacen estas definiciones, se ponen Q para poder simplificarla la expresión. Q es igual a esto, K sobre M menos C sobre 2M al cuadrado. Bueno, el amortiguamiento crítico es 2MP y P cuadrado vale K sobre M. Colocando todo en función del C sobre C crítico o factor de amortiguamiento crítico, esta ecuación en definitiva se transforma en esto. Fíjense, la respuesta al sistema X, que es la solución de la ecuación, nos dice que vale XM por E a la menos epsilon T
y la suma del seno más el coseno se la puede escribir como seno de Q por T más phi. Este phi, que es una nueva variable, es el ángulo de desfase de la vibración, ya lo vamos a ver más adelante, y el papel que juega. En síntesis, cuando el discriminante es menor que 0 y tenemos dos raíces complejas conjugadas, es en ese caso que nuestro sistema entra a vibrar. ¿Y cómo va a ser la respuesta de nuestro sistema? Tal como la fórmula A, que nos dice que el desplazamiento vertical de nuestro sistema masa-resorte va a ser proporcional a la longitud máxima precedida de una exponencial e a la menos epsilon t, o c sobre 2m es lo mismo, por el seno de Q por T más phi. Si nosotros, y con esto termino para dejar en la próxima clase el tema, si nosotros graficamos esta ecuación, reitero, si nosotros queremos graficar x igual a xm por e a la menos epsilon por t, por el seno de Q por T más phi, por el seno de Q por T más phi, nos va a dar una gráfica como la que estamos viendo acá. El E a la menos epsilon T es este. Vamos a sacar esto de acá. El menos E a la menos epsilon T, porque es una función, recuerden cómo se llamaban estas funciones. El E a la X. ¿Qué característica tiene? Son, ¿cómo? Simétricas respecto a el eje de abscisa. Entonces, como precede, a la función periódica seno de Q por T, acá está el seno. O sea, como está multiplicada, acá está el seno. Acá está el seno. Al estar multiplicada por esta exponencial, fíjense, las amplitudes, a medida que pasa el tiempo t, van disminuyendo. Pero sí se corresponde con una vibración. ¿Por qué? Porque para este tiempo t, y así sucesivamente, el cuerpo pasa por su posición de equilibrio. Y fíjense cómo alterna movimientos en un sentido, positivo o negativo, eso depende, ya no tiene importancia, con de los de signo contrario. Es decir, en este tiempo t sub 1, fíjense, tenemos esta xm, para un tiempo t sub 2 vamos a tener esta xm, y para un tiempo, no sé, t sub 3 vamos a tener esta xm. Entonces, estamos viendo que las amplitudes van disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Punto número 1. Punto número 2. Pasa por posiciones de equilibrio, por lo tanto, es una vibración. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender la amplitud de nuestra vibración? De epsilon. De E a la menos epsilon T. ¿Por qué? Porque epsilon es igual a C sobre 2M. Y C es el coeficiente de amortiguamiento crítico. Es decir, que si nosotros tuviéramos un C, vamos a hacer de otro color, este color, que fuera menor que el verde, tuviéramos un C color, no sé,
Disculpe, profe, no se lo Ahí, escucho. ahí está, ahí no sé, aparentemente tenía un problema el ingeniero. Creo que ya estamos también en el límite. Lo que yo les quería era recalcar, sobre todo de lo que está hablando, que el Sx, que es la solución a las ecuaciones diferenciales o de las ecuaciones diferenciales, en muchos libros le denominan elongación. Es la elongación que es la vibración. Es decir, ustedes tienen una posición de equilibrio. Acuérdense del video que le mostró el ingeniero cuando estaba el resorte con la masa que los separaba y empezaba a moverse en ese sentido. Lo mismo podrían hacer como les puso el ingeniero también, que es el ejemplo que le ha dado o con el que ha estado explicando todo este tiempo la teoría, que es al resorte ponerlo en forma vertical y la masita. Lo separan una distancia y empieza a vibrar. Es decir, está en la posición de equilibrio. Cuando lo separan una distancia X, lo suelta, ¿qué va a hacer? Si esa es la posición de equilibrio, va a hacer esto. ¿Está bien? Ahora, si es libre, va a estar indefinidamente haciendo este movimiento. Y el X es una función senoidal, como les explicó el ingeniero. Ahora, si llegara a tener una amortiguación, dependiendo de la amortiguación, la vibración va a ser, si es crítica, y bueno, cuando ustedes lo separen y suelten, va a ser esto. Y va a llegar, no va a pasar del punto de equilibrio, sino que hace esto y no tiene, por eso que se dice que no es una vibración. Y si es súper crítico, más aún todavía, porque eso va a ser así y se va a clavar y nunca va a llegar. Y el subcrítico, que es el que le está aplicando ahora, que gracias al amortiguamiento es que no va a ser indefinidamente, sino que gracias al amortiguamiento va a hacer esto hasta que se equilibra. ¿Está bien? Dante, ¿ya Sí, estamos ya de vuelta? estamos. Ahí está. Sí. Bueno. A ver, Agustina, me parece que sos vos para terminar. Si me podés, Sí, está profe. como anfitriona. Ahí está, gracias. Lo que les quería decir recién era que obviamente la ecuación que nosotros habíamos escrito, digamos, era xm, en realidad era x, la posición del cuerpo en cualquier instante, xm por e a la menos epsilon t por el seno de q por t, q con todo lo que varía, más phi, que era el ángulo. Veíamos que aparecía multiplicando a la función periódica la exponencial epsilon. Y epsilon tenía que ver con c y con m. Entonces, si nosotros teníamos un menor c o un mayor, lo alcancé a explicar al del menor c con la línea magenta, ahora expliquemos con un c mayor, nos va a dar una cosa así, alumno. Es decir, con un coeficiente de amortiguamiento mayor, por lo tanto, nuestra función va a oscilar con amplitudes cada vez menores. ¿Por qué? Porque la verde, perdón, el epsilon 2, que sería es mayor que el epsilon 1, que sería el rojo. Entonces, a mayor coeficiente de amortiguamiento, menor van a ser las amplitudes. Es lógico porque precede, reitero, y ahí fue donde me quedé, precede a la función periódica seno de q por t más phi. Por lo tanto, el grado de amortiguamiento va a depender de nuestro coeficiente epsilon. Pero responde el discriminante menor que 0 con dos raíces complejas conjugadas
el sistema es vibratorio. ¿Por qué? Porque se puede expresar X como una función de un seno o de un coseno, o sea, de una función periódica. Por lo tanto, reitero este concepto que es el importante, a partir de que el tiempo transcurre para cualquier instante de tiempo t, nosotros vamos a tener nuestro sistema masa-resorte oscilando alrededor de una posición de equilibrio cero, que es la que se corresponde con estas cosas. Nos va a quedar para la próxima clase hacerla completa, que es la vibración forzada y amortiguada, para terminar de ver, digamos, el tema de las vibraciones, ¿no es cierto? Y bueno, van a aparecer otras variables más en estudio que las vamos a tener que tener en cuenta. Es decir, nos falta todavía un poco más seguir avanzando con los conceptos. Yo les pediría, como están muy concatenados uno con otro, de que vayan leyendo la vibración libre, la vibración forzada, la vibración amortiguada, la vibración, qué es lo que pasa con la vibración, con los coeficientes de amortiguamiento, qué función cumple la fuerza viscosa y los tres casos. Obviamente, desde el punto de vista del análisis dinámico, nos quedamos con el caso de el discriminante menor que cero porque las raíces son complejas y conjugadas. Entonces, la solución de la ecuación diferencial es una función periódica con algunas particularidades. Está precedida de esa función exponencial e a la menos épsilon. Entonces, esto hace que al estar amortiguada, las amplitudes, a medida que transcurre el tiempo, vayan disminuyendo. Esto en los problemas los van a ver y los van a poder analizar muy de cerca, pero es necesario, reitero, tener claro el concepto físico y no perderse muchas veces ahí en la maraña en matemática, ¿no? Exacto. Bien, no sé si entró alguien más. Yo,